Esta presentación lo que busca es hacer un puente entre la física, ese mundo material que nos han vendido tan separado del espíritu, y precisamente el mundo espiritual. Lo que intento es mostrar que existe la posibilidad de hacer ese enlace y que eso, cuando lo hacemos, nos devuelve a una información que se manejaba hace mucho tiempo, una información ancestral que decía que nosotros los humanos tenemos unas capacidades divinas. Y ese es el objetivo de esta charla. Y para eso empiezo con esta diapositiva, que es la imagen clásica de los 4 elementos y esa quinta esencia, que es el éter, que une a todos los elementos, porque ya veremos que todos surgen de él. Esta presentación la hice para el encuentro de Tierra Plana de Barcelona. Entonces, la primera pregunta o el enganche que hacía era: ¿puede ser que todo este tema del heliocentrismo, geocentrismo y todas esas cosas con las que nos tienen dando vueltas y dividiéndonos sea un intento de ocultar la verdadera naturaleza humana? Porque si esa naturaleza tiene algo que ver con una capacidad de crear la realidad, entonces se iban a solucionar todos nuestros problemas. Porque si nosotros creamos la realidad, simplemente lo que tenemos que hacer es centrarnos en aquello que realmente queremos que ocurra. Y eso no es algo tan descabellado, porque en las cosmovisiones orientales y también en las chamánicas, ya sean asiáticas o europeas o de América, se habla de que existe algo primordial de lo que emana toda la materia. Por ejemplo, en las tradiciones orientales sería el akasha. Y también nos comunican información un poco esotérica que para entenderla necesitas una llave del estilo de esta frase: en el no ser se llega a la unidad con el todo. Bien, ese tipo de frases quedan como que nos da vueltas la cabeza un poquito para entenderlas, ¿no? Es complicado, pero ya nos están llevando hacia otro punto. Nos están diciendo que podemos tener esa conexión con eso primordial que genera toda la materia. Por el lado más del chamanismo americano, tenemos una visión que nos dice que todo lo que existe es uno y está vivo, porque lo que existe es una manifestación del gran espíritu, que sería otra manera de llamar a la casa. Y además, todo eso que está vivo y existe tiene consciencia. Y ese es un punto muy interesante. Toda esta visión heliocéntrica, que no hacen más que repetir aquello de somos polvo en un rincón perdido del universo, como haciéndote sentir lo último, precisamente puede que tenga ese objetivo, ¿no? El separarte en tu mente, que es la que crea la realidad, de esa posibilidad. Y por lo tanto, estás generando ese ser humano ínfimo y que casi no tiene ninguna trascendencia a su vida, ¿no? Pues fíjate que es curioso que incluso en nuestras escrituras occidentales, de la religión que conocemos, el cristianismo o incluso el islamismo, se reconoce que el ser humano tiene cualidades divinas. Hay una frase que es: y nos hicieron a su imagen y semejanza, o Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso implica que tienes que tener las cualidades de Dios. No Incluso la solo es palabra... tienes barba como Él. Al final ves que las escrituras, cuando las comparas con otras, encuentran otro enfoque. Te están contando cosas diferentes, ¿no? Entonces, si todos los demás te están diciendo que el ser humano tiene cualidades divinas y lees lo de y el creador nos hizo a su imagen y semejanza, pues entonces son las cualidades divinas lo que espejas, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí está el punto fundamental, ¿no? El que yo quiero transmitir. Y si ese es el gran engaño, el hacernos creer que no hay esa conexión. Bien, ¿cómo logran ese engaño? Pues en nuestro mundo occidental, pues a través de la mente, ¿no? Nos dicen que la filosofía es la disciplina que surge en Grecia, que serían como los padres de nuestra cultura, los más avanzados, los más refinados, y esa filosofía surge para entender racionalmente la complejidad del mundo material. Eso es lo que nos dicen. Pero luego, cuando te pones a buscar información, resulta que los filósofos fundamentales, incluso el primero del que se habla, que es Parménides, resulta que son iniciados, que ellos pertenecían a grupos o a sociedades que tenían ritos de iniciación. Y aquí lo importante es saber qué significa eso de iniciarme. Totalmente. Iniciarte es
que pasas por un rito mistérico en el que tú experimentas por ti mismo la conexión con lo divino. Y ahora que tenemos más conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro y ahora se están volviendo a hacer experimentos con psicodélicos, pues oye, a mí me resulta muy fácil entender por qué Pitágoras empieza a alucinar con todo el tema de las formas geométricas. Es que en un viaje psicodélico una de las cosas más impactantes es ver todas esas formas geométricas. Dentro de la cultura griega puedes encontrar diferentes estilos para llegar a esos viajes psicodélicos, esos viajes internos. Por un lado tienes, por ejemplo, los misterios eleusinos, que serían unos misterios que en teoría estaban abiertos a todos los griegos, pero luego tienes los misterios apolíneos. Los misterios eleusinos se basaban en una pócima que te tomabas, pero los apolíneos se basaban en introducirte en una cueva que cerraban, te quedabas a oscuras durante días sin oír, sin tacto, porque lo mismo incluso podías estar vendado y sin escuchar nada. Luego era una deprivación total de tus sentidos y ahí también se podría producir ese viaje psicodélico, porque el cerebro también es capaz de generar sus propios compuestos psicodélicos. La clave aquí es darnos cuenta de ese pueblo al que nosotros veneramos como los primeros que usan toda esa racionalidad para describir el mundo, es un pueblo en el que toda esa élite ha tenido una experiencia más allá de lo material. ¿Bien? Y Totalmente. entonces, claro, esas ideas que ellos tienen que son geniales ya empiezan a parecer más mundanas, porque si tú tienes una experiencia que te lleva fuera de lo material que te rodea, empiezas a percibir otras cosas y empiezas a relacionarlas, tu creatividad se dispara tremendamente. Información, energía, materia. Es decir, se necesita primero como una visión, como ver algo, conformar algo, para que luego, con la energía que le des, se llegue a transmitir al mundo material, que serían los 3 pasos de creación. Aquí tengo una cita de Platón que describe la bendita vista y visión que presenció en un estado de perfección en el clímax de su iniciación en el más sagrado de los misterios. Esta cita lo que te está diciendo es que esas experiencias psicodélicas eran fundamentales en la cultura griega. Y es otra cosa que nos han ocultado. Y de hecho, resulta que cuando hay un resurgir de esos psicodélicos a partir de los años 50, en los 70 Nixon los declara el enemigo número 1 de Estados Unidos. Dice ¿Por que qué? Porque estaban abriendo a la gente al amor, a ver el mundo de otra manera totalmente diferente, y un Estado que se basa en lo militar, si se queda sin soldados, sí, desaparece. Volviendo a los griegos, porque luego retomaremos este tema de los psicodélicos o los enteógenos, ¿no? Aristóteles, que también fue otro iniciado, es el que fundamenta ya las bases de la ciencia que vendría después. ¿Bien? Pone unas bases muy claras. La primera es que toda causa tiene su consecuencia, eso genera el determinismo, y lo que sí tiene muy claro es que el todo es más que la suma de las partes, que eso nos llevaría hacia el holismo. No puedes entender algo dividiéndolo y luego sumando, sino que cuando lo unes pueden aparecer más efectos de los que podrías ver independientemente. Esta parte, la ciencia en el Renacimiento se la fuma directamente. En el Renacimiento surge el análisis científico de los problemas y lo que hacen es un reduccionismo bestial. Lo que dicen es, mira, eso de que el todo es más que la suma de las partes, lo vamos a descartar directamente y lo que vamos a hacer es trocear los problemas y luego los sumamos. Sumamos esos trozos que podemos entender e intentamos explicar el todo. ¿Qué ocurre? Pues que se van a generar unos problemas bastante grandes por el lenguaje que se utiliza. Bien, el lenguaje de la ciencia son las matemáticas. Y la matemática en sí es un lenguaje lógico. Bien. El problema está en que un lenguaje tiene que estar bien definido. Tienes que tener unas bases y unos problemas bien definidos para poder analizarlos y poder llegar a soluciones. Esto los filósofos del lenguaje lo tienen muy claro y te dicen, tú puedes embrujar la inteligencia de cualquier manera por medio del lenguaje. Bien, lo tenemos muy claro después de estos últimos años. Te puedo liar
de tal modo que al final tú acabes pensando lo que yo quiera. Y además, puedo utilizar el lenguaje para limitar lo que tú crees cierto y de ese modo estoy limitando el mundo que tú puedes crear, porque solo vas a contemplar aquello que yo te he dicho que es posible. Eso es brutal. Lo que sí hay que tener muy en cuenta es que todo eso funciona siempre que no hayas vivido un trauma lo suficientemente potente como para que te impida poder contemplar eso como una solución. Y en lo que se basa la educación que tenemos es en generar traumas, incluso las películas. Es decir, ¿cómo puede ser que una de las películas más famosas para niños sea Bambi, en Sí, el que sí. le ofreces ahí la muerte de una madre? Pero vamos a ver, O El ¿qué Rey estás León, la intentando? muerte del padre. Y Exactamente. Entonces, tenemos que entenderlo muy bien para saber cómo podemos salir. Porque hay ciertas personas que tienen menos trauma que los demás y entonces pueden salir fácilmente. Pero si no saben por qué la mente de los otros no es capaz de dar esos saltos, empieza una lucha. Empieza la lucha como diciendo, pero es que tú eres idiota, ¿por qué no das ese salto? Y no es que sea idiota, es que no, su mente no es capaz de ir más allá, porque está limitada y está bloqueada por ese trauma. Entonces, hay que ir viendo cuáles son las herramientas que se necesitan para que todos puedan seguir avanzando. Ahí para, volvemos a entrar en los psicodélicos. Claro, el problema es que con el trauma viene también el bloqueo mental. Y entonces ves que no existe el amor. Entonces ya no confío en eso. Entonces mi mundo tiene otros límites, no son los que tiene una persona sin ese trauma. Y no le puedo entender, ¿vale? O sea que estamos en un campo muy, muy sutil y en el que hay que tener unas herramientas muy buenas para poder abrir ese mundo de la gente que está muy bloqueada. Bueno, seguimos un poco adelante y llegamos hasta Tesla. Hacemos un recorrido muy rápido por todo este reduccionismo que avanza durante el siglo XVI, XVII, XVIII hasta finales del XIX, principios del XX. Y Tesla lo deja clarísimo, es los científicos de hoy han sustituido el experimento por las matemáticas. Luego, si los científicos han sustituido el experimento, dejan de ser científicos. El método científico se basa en el experimento. Por tanto, ya no son científicos, son metafísicos, cuando lo cambias por la matemática, por la lógica. Y vagabundean a través de ecuaciones y ecuaciones y eventualmente construyen una estructura sin relación con la realidad. Bien, que es lo que podemos entender cuando nos cuentan esas maravillas del cosmos y que si la materia oscura y la energía oscura y están en ese campo más allá de la física, manejado por la lógica. Sus premisas, está claro que no encajan con la realidad y a partir de ahí todo lo que hacen, pues cuando lo intentan trasladar al mundo no tiene sustento. Bien, pero eso sí, los cálculos, hay cálculos que funcionan. Y la segunda gran cita de Nikola Tesla es: el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, va a tener más progresos en una sola década que en todos los siglos previos a su existencia. Y lo fundamental de esta frase es entender qué significa un fenómeno no físico. Un fenómeno no físico puede ser aquel que nuestros instrumentos no son capaces de medir, pero sí podemos observar las consecuencias de ese fenómeno. Y hay incluso premios Nobel concedidos porque son capaces de descubrir esos fenómenos no físicos a través de determinados experimentos, que directamente no lo miden, como decías ayer, pero sí que esas consecuencias se explican de entender que hay algo que no puedo medir con mis instrumentos. El asunto es que ese medio no físico es el éter. El éter era algo que en el siglo XIX estaba súper definido. Se llamaba el éter luminífero porque era el medio porque es el que se tenía que transmitir la luz, porque la luz se definía como ondas. ¿Bien? En el siglo XIX se desarrolla toda la óptica y la óptica se explica con ondas. Luego, una onda para poder vivir necesita un medio en el que transmitirse, propagarse. Luego, si las ondas atraviesan el vacío, tiene que haber algo que llene ese vacío. Y lo llamaban éter luminífero. Eso sí, era muy extraño. Eso no era una materia, era algo muy, muy sutil, porque debía ser capaz de penetrar la materia, pero no debía tener masa. Tenía que poseer elasticidad y capacidad para vibrar, no tenía que presentar resistencia al movimiento y una densidad nula, y entonces eso no coincide con nada que tú puedas pensar
con cualidades de materia. Por eso Tesla te está hablando de lo no material o lo no físico. Bien, pues Newton ya tenía una idea de ese éter y asociaba ese éter con Dios, porque en el fondo era lo que permeaba todo, lo unía todo y permitía que las cosas existieran. En el siglo XIX tenemos el experimento de Michelson y Morley. Bien, el experimento de Michelson y Morley es un experimento que se utiliza por parte de los que luego pretenden defender la relatividad especial de Einstein como la base de todo. Cuando Einstein, cuando le preguntaban por ese experimento al principio, en 1905, casi que ni lo conocía. Lo añaden después. Cuando se hace ese experimento de Michelson y Morley, ellos piensan que simplemente el éter era arrastrado por la Tierra y entonces, pues lo que medían era lo que se tenía que medir. El que genera el gran problema es Einstein. Einstein, con su teoría matemática, dice que, mira, como las matemáticas ya me dan los resultados, puedo quitar lo que genere esos efectos. Y por lo tanto no necesito el éter. O sea, es algo alucinante. Salirse totalmente de la ciencia. La ciencia lo que intenta es generar un modelo que explique la realidad. Pero Einstein dice, no, no, yo genero un modelo matemático y quito la realidad en medio. ¿Para qué la necesito? Si con esto obtengo unos cálculos. Y luego Einstein se va a quejar de los cuánticos, porque hacen lo mismo que él hizo, pero yendo unos pasos más allá. Einstein se carga el éter con una suposición que es que se puede medir la velocidad de la luz y siempre es la misma en ese vacío. Bueno, pues realmente no se puede hacer eso por su propia teoría. Cuando tú mides la velocidad de la luz, tienes que sincronizar los relojes. Cuando los relojes se apartan, ese movimiento ya los está desincronizando. Por lo tanto, no puedes usar dos relojes. Si quitas uno y pones un espejo, entonces tienes dos caminos y no sabes si la velocidad hacia un lado es la misma que hacia el otro. O sea que tenéis aquí un vídeo del canal Veritasium en el que directamente os cuentan esta historia, que no sabemos si C es constante hacia todos los caminos que pueda tomar, lo suponemos. Entonces, claro, sobre esa suposición, eliminar el éter, pues como dice esta gente, ¿no? Es una magufada. Es, a ver, o tienes unas pruebas irrefutables o no puedes hacer eso. Curiosamente, lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podía pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia, no es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. De hecho, en el vídeo que has puesto, fíjate que el hombre ha dicho en un momento, es una sustancia y podemos hacer vibrar esa sustancia. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Es decir, tú puedes hacer ingeniería sobre ese medio. Y cuando haces ingeniería, si el medio contiene energía, puedes extraerla. Bueno, pues el asunto es que, y de nuevo entramos en ese tema que comentábamos antes de los traumas y lo que cuesta cambiar de ideas, sobre todo cuando tu sueldo depende de ello. Hay una tesis de dos científicos, Duhem y Quine, que dice que, dada la suficiente imaginación, cualquier teoría puede ser salvada permanentemente de refutación por medio de algún ajuste adecuado en el contexto del conocimiento que la contiene. Y esto es lo que está pasando continuamente con, sobre todo, el siguiente paso de Einstein, que es la relatividad general, que cuando intentan luego llevar todo eso al cosmos y empiezan a imaginar cosas, luego las observaciones no cuadran y entonces hay que inventarse energías oscuras, materias oscuras y te quedas con la boca abierta porque dices, vamos a ver, o sea, todavía no estáis reconociendo que el vacío es un medio
lo decís pero medio callaos y encima estáis confundiendo las dos palabras continuamente, como al final del vídeo dice la nada, y luego me hablas de materia oscura y energía oscura, pero es que, ¿qué pasa? Que ese medio no tiene energía, ese medio no tiene propiedades, ese medio no puede funcionar como eso que estás diciendo. ¿O es que si ya aparece esa materia oscura y la transformo en el éter, entonces me cargo teorías o demuestro que son falsas? De eso, Bien, vos sabés que eso generaría un problema. totalmente. Y bueno, lo que ya a mí me deja dando vueltas la cabeza es que el propio Einstein en 1920 dice, según la teoría general de la relatividad, es impensable la existencia de un espacio sin éter, porque un espacio así no solo encontraríamos que nunca se produciría la propagación de la luz, no hay medio, sino que además no sería posible la existencia de varas de medir o relojes, es decir, de la materia, por lo que tampoco habría distancias espaciotemporales en el sentido de la física. Pues claro, si no tengo materia que veo cómo cambia para hacer un reloj o una materia que mantiene una distancia para que me sirva de vara de medir, pues entonces no hay física que realizar. Sin embargo, no se puede concebir que el éter esté dotado de la propiedad característica de los medios perceptibles, que es la de estar constituidos por partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo. El concepto de movimiento no se puede aplicar al éter. Exacto, Coincido, Einstein. El éter es la quinta esencia, coincido. no es materia. Ya tenemos, vamos, el testimonio del que se supone que se cargó todo esto, de que en realidad hay un éter. ¿Y cómo son esas características del éter? Está diciendo que no es algo físico. Entonces, ¿nosotros podemos entender qué características tiene? Bueno, pues lo podemos entender porque hay otra rama de la física que es la mecánica cuántica. Y Feynman, que para mí es uno de los mejores físicos cuánticos, tiene una cita que es, puedo afirmar con tranquilidad que nadie entiende la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica se basa en la nada. Y como te basas en la nada, pues está claro que es una locura que la nada genere cualidades o genere causas de movimiento. El problema está en que cuando tú necesitas un aparato matemático muy complejo que es difícilmente modelable, es difícilmente crear una imagen mental de cómo funcionan las cosas, lo normal, como dice Einstein, es que no entiendas lo que está pasando. Y ese es el problema. Como te has cargado el éter, que puede ser la fuente de todos los efectos extraños que ves en mecánica cuántica, pues tienes que elaborar una teoría matemática que nadie va a poder seguir. Salvo el señor Tesla, que nos dice en 1930, toda materia perceptible viene de una sustancia primaria, de una tenuidad más allá de la concepción, que es lo que nos decía Einstein, el akasha o éter luminífero, el cual actúa sobre el prana, que es la energía dadora de vida o fuerza creativa, llamando a la existencia, en interminables ciclos, todas las cosas y los fenómenos. La sustancia primaria lanzada en infinitesimales remolinos de prodigiosa velocidad se convierte en densa materia. La fuerza se desploma, el movimiento cesa y la materia desaparece, revirtiéndose a la sustancia primaria. Aquí Tesla está describiendo cómo funciona exactamente el éter. Lo que pasa es que lo hace de una manera que cuesta entenderlo porque no tenemos su imagen mental. Vamos a intentar obtener una imagen mental de esto y entonces podremos imaginarnos nosotros lo que está pasando y podremos entenderlo. Y aquí viene un vídeo que he elaborado recogiendo para mí lo fundamental para que visualmente entendamos cómo funciona la mecánica cuántica si hay un medio. Fijaros que para poder explicar la mecánica cuántica se necesita un altavoz, un amplificador, un programa en un móvil, una luz y una placa de Petri, un recipiente con silicona líquida, un líquido un poco viscoso, y con eso lo que conseguimos es que si hacemos vibrar el altavoz a una frecuencia determinada, la superficie queda plana, queda lisa, no vemos ondulaciones, pero el líquido mantiene mucha energía interna de esa vibración. Por tanto, si nosotros con un palillo empezamos a levantar gotitas de esa silicona, pues al final lo que vamos a ver es esto, que son gotitas rebotando sobre
el propio líquido. ¿Bien? Y aquí tenemos la onda partícula. La partícula no sería más que un vórtice, como decía Tesla, un remolino que se mantiene en el tiempo. Y ese remolino adopta unas características especiales que le permiten interactuar con el resto del medio, con el resto del éter. ¿Qué ocurre si el éter está vibrando? Pues que esa partícula empieza a ser proyectada por el propio éter. Hay una onda en el éter que ayuda a hacer avanzar la partícula. ¿Bien? Si ponemos dos partículas a la vez, pues las ondas que generan en el movimiento interactúan entre ellas y al final se genera un efecto de rotación. Es decir, es como si hubiese una atracción entre esas dos partículas. Esa onda, al final, estaría funcionando como si fuese el campo de fuerzas, que podría ser un campo eléctrico, un campo magnético o un campo lo que sea. Esto también lo podemos ver con tres partículas. Ahí tenemos el movimiento de tres partículas y si veis, las ondas están interactuando las unas con las otras, condicionando el movimiento de las partículas. Luego ahí no podemos separar las partículas y las ondas, van juntas interactuando continuamente. Pero eso sí, son dos realidades separadas. Una es la partícula y otra es la onda. Así que el absurdo este de la onda partícula que no le cabe a nadie en la cabeza, pues es normal, porque es magia pura, magia pero de la absurda, la hechicería del lenguaje. Te lo estás inventando y estás haciendo a la gente creer que eso es real poniendo símiles que lo mismo no tienen nada que ver con la realidad. Aquí estamos viéndolo muchísimo más fácil y de una manera visual y real. Esto se está viendo en un experimento que se está filmando. Y aquí vemos a dos pelotitas que han colisionado y se han fusionado. O sea que la creación de partículas y esas cosas lo vemos directamente en la pantalla. Y aquí está la explicación del experimento base de la cuántica, la doble rendija. La doble rendija, como ves ahí, son dos canales que se perforan en una placa. Y ahí veis la partícula que se está acercando, la partícula con su onda correspondiente. Va avanzando y si os fijáis ahora, la onda ha atravesado las dos rendijas. ¿Qué ocurre si una onda atraviesa las dos rendijas? Que genera un patrón de interferencia. ¿Qué le va a pasar a la partícula cuando se ha generado ese patrón de interferencia? Pues que la partícula va a seguir el camino del patrón de interferencia, que es lo que se ve en el experimento de la doble rendija. Todo muy lógico y sin problema. Y el último experimento es el efecto túnel, que de nuevo aquí utilizan la hechicería del lenguaje. Lo llaman efecto túnel porque cuando te lo pintan en una gráfica parece que la partícula atraviesa una montaña. Y no es verdad. La partícula está botando sobre un medio y habrá veces que bote un poquito más abajo en la onda y otras veces que bote un poquito más arriba. Si bota más arriba o la onda en ese momento tiene más energía, va a proyectar a la partícula con más altura. Y eso es lo que le pasa a la pelotita y supera esa barrera que tiene alrededor. ¿Bien? Y aquí podemos ver cómo unas frecuencias empiezan a generar partículas en el agua. Bueno, pues todo esto está explicado desde el 2014. Esos experimentos con las pelotitas que botan, que se llaman burbujas caminantes o bolas caminantes, son del 2005. Pero en el 2014, otros investigadores empezaron a intentar entender si ese sistema podía modelar los efectos de la física cuántica. Y encontraron que se podía modelar la ecuación de Schrödinger, que es la básica de la física cuántica. También aparecían simetrías de spin un medio, el spin, eso que es solo de la cuántica y nada más que la cuántica. Pues también se podían obtener. Se pueden obtener los efectos cuánticos de dispersión por una rendija, por dos rendijas, el efecto túnel, la covariancia Lorentz, que eso tiene que ver con la relatividad especial. Todo eso son efectos del medio, es el éter el que lo provoca. E incluso también se puede explicar la electrodinámica cuántica y se ve cómo aparecen esas fuerzas, ¿bien? Como las pelotitas esas que estaban botando una alrededor de la otra. Bueno, pues incluso hay científicos que van más allá y te dicen que existe ya definida una analogía hidroelectrodinámica. Es decir, las ecuaciones de la hidrodinámica, de cómo se mueven los fluidos,
son las mismas que las ecuaciones electrodinámicas y serían las mismas que las ecuaciones gravitatorias si añadiésemos un campo gravitomagnético. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo, en la base de todas las fuerzas, hay un fluido, pero eso sí, de unas condiciones súper especiales. El éter es, por lo pronto, un superfluido, y eso es una materia en unas condiciones que ha entendido la física cuántica en el siglo XX. Y está en movimiento continuo. ¿Qué significa? Que hay una energía continua dentro del éter, almacenada, una energía brutal. Si el éter estuviese a esos 0 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados, aún así sigue manteniendo energía y se sigue moviendo. Eso es un océano de energía. Otro tema muy interesante, además de almacenar energía, es que es capaz de almacenar información en forma de vibración, frecuencias. Quedémonos con los puntitos que os voy dando y luego lo vamos a hilar para hacer el salto a esa capacidad de creación. Siguiente propiedad del éter. El éter es no local. ¿Qué significa esto? Tiene efecto holográfico. Toda la información, lo que está pasando en un punto, se distribuye instantáneamente a todos los puntos del éter. Y se supone que es infinito. Es decir, en cada punto del éter está la información del resto. Y por último, la dinámica del éter, cómo funciona el éter, es una dinámica no lineal compleja. Y eso es lo que os estaba contando, que es una ciencia nueva. No lineal significa que no puedo sumar las partes y decir este es el resultado, porque cuando uno las partes se generan cosas nuevas. Y compleja significa que además tiene la capacidad de autoconfigurarse y evolucionar. Y además otro punto, cuando tú tienes un sistema no lineal complejo, no puedes predecir con exactitud qué va a ocurrir en un futuro. Y precisamente eso es lo que te lleva al azar cuántico, a que solo puedas poner probabilidades de que ocurran determinados estados cuando mides. Pero no significa que el azar exista, significa que la dinámica de ese medio funciona de esa manera. ¿Qué pasa si nos llevamos o analizamos un poco más las propiedades de este éter? Pues esa interacción no lineal entre las partes genera realimentación y autorregulación del propio sistema. El éter ya funcionaría casi como un ser vivo. Se realimenta y se autorregula. Y va generando niveles sistémicos, es decir, niveles con diferentes complejidades. Por ejemplo, un primer nivel podrían ser esos campos de fuerza. El siguiente nivel son las estructuras vorticiales, que serían las partículas. Pero es que las partículas también se pueden unir de determinadas maneras y forman átomos, y esos átomos moléculas, y esos compuestos la vida. ¿Bien? Y todo proviene de lo mismo, del éter, pero dependiendo de la complejidad se muestran cualidades diferentes. Ahora mi pregunta es, ¿ese ser vivo que se lo puede considerar el éter incluso tiene conciencia o no? Ahora vamos a hablar de ello, porque también la conciencia tienes que definirla. Puede haber muchos tipos de conciencia. Totalmente de acuerdo. E incluso puede haber algunas que tú, como ser humano, no seas capaz de identificar. Otro punto clave. Los sistemas complejos están alejados del equilibrio termodinámico. Por lo tanto, no se puede aplicar la termodinámica a esos sistemas. Y muestran otras propiedades, que es lo que os comentaba antes, de autoorganización. Aparte, tienen dinámicas caóticas y eso les lleva a la autoevolución y a tener propiedades fractales. Y fractal significa que a diferentes escalas puedes ver las mismas formas. Bien, todo esto os lo estoy mostrando desde el lenguaje científico. Vamos a dar un salto y nos vamos al lenguaje espiritual. ¿Qué significa en el lenguaje espiritual un superfluido en movimiento continuo? Que todo es energía y todo fluye. ¿Qué significa en el lenguaje espiritual almacena información? Que todo es frecuencia y vibración. ¿Qué significa efecto holográfico? Que eres parte y el todo. ¿Qué significa el determinismo no predecible con exactitud? Pues que existe el libre albedrío, no estás predestinado. Tienes una serie de patrones, pero no son rígidos, los puedes cambiar. La dinámica no lineal compleja también tiene el efecto mariposa. El efecto mariposa es aquel que contaban que una mariposa batiendo sus alas en Pekín puede hacer que se provoque un huracán en el Pacífico. Lo que quiere decir esto es que pequeños cambios
en poco tiempo, gracias a que el sistema tiene energía, puede amplificar el efecto y llegar a cosas muy grandes. Traducido al lenguaje espiritual es lo sutil mueve lo denso. Fractal significa que a diferentes escalas veo lo mismo. Las cosas funcionan de la misma manera. Pues en el lenguaje espiritual se dice como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Las estructuras vorticiales permanentes que hablábamos que formaban las partículas, ¿cómo lo traducimos? Que la materia es energía con forma, porque la energía es el movimiento. Entonces ese movimiento que se queda atrapado en un vórtice da una forma y eso es la materia. Autoorganización. ¿Qué significa que el todo o el éter tenga autoorganización? Pues que en el fondo él está cambiándose a sí mismo y por lo tanto podemos decir que él se está soñando a sí mismo y eso le permite evolucionar. E incluso nos podemos meter en las matemáticas y demostrar desde las matemáticas que tú no puedes describir completamente un sistema así. Matemáticamente es No, imposible. estás lejos. Luego eso se enlaza con lo inefable, de lo que no se puede hablar. Pero también las matemáticas te dicen que ese sistema es incompresible. Es decir, no puedes inventarte ningún algoritmo que te lo simplifique y que por lo tanto te sea más fácil de entender. Pero también las matemáticas te dicen que si ese sistema es infinito en el espacio y en el tiempo, es incomprensible. Es decir, nadie puede almacenar la información completa de ese sistema como para poder predecir qué va a ocurrir un paso después. Esto lo digo porque las matemáticas lo que estarían diciendo es que sí, el gran espíritu, esa divinidad, es inefable, no puedes hablar de ella, pero ni es omnisciente ni es omnipotente, por las propias cualidades que tiene esa divinidad. Y esto es bastante gordo, porque las matemáticas se están metiendo en teología. Y por último, Geoffrey Chew es un investigador en el campo de los sistemas complejos. Dice que la naturaleza no puede ser reducida a entidades fundamentales, sino que debe ser comprendida a través de la autoconsistencia. No hay ningún tipo de entidad básica o fundamental, ya sean leyes, ecuaciones o principios. O sea que este tío se acaba de cargar cómo creemos que funcionan las cosas. No hay leyes, es el propio sistema funcionando de esta manera en este momento. ¿Cómo lo traducimos? Pues que el todo genera todo lo que es y el todo también cambia. No hay nada inamovible que sea eterno, es eterno en movimiento. ¿Tiene implicancias para mí? Cosas que me afectarían a mí directamente. Lo primero, existe la energía libre, porque en realidad el universo funciona con una termodinámica alejada del equilibrio, no usa las leyes de la termodinámica que nos enseñan en el cole. Por lo tanto, podemos obtener energía del éter y lo sabemos porque existen las transmutaciones nucleares que hace nuestro propio cuerpo. Los seres vivos funcionan transmutando elementos atómicos. Tenemos otros ejemplos como puede ser el soplete de Langmuir, que es un soplete que utiliza hidrógeno monoatómico y que dependiendo de lo que vayas a soldar, llega de 400 grados hasta 3000 y pico grados, el mismo soplete. Eso no cuadra. Si tú le das a un soplete una determinada energía, pues tendrá que producir una temperatura fija. Pues no. ¿Por qué? Porque el hidrógeno monoatómico puede extraer esa energía del vacío. Y la fusión fría que salió en los años 90, ¿no? Eso fue replicado por más de 500 laboratorios en toda la Tierra. Existe, es real, pero no se puede dejar que Tranquilo. a la gente, ¿no? Bien, pues toda esta información la podéis ampliar en el libro 1 de Magna Ciencia de Artur Sala. La siguiente implicación que tiene el éter es que todo tiene vida. ¿Por qué? Porque la base de la vida son configuraciones estables de la materia que están alimentadas por la energía del éter y los campos electromagnéticos. La célula no es la base de la vida. La base de la vida es esa configuración de la materia, que además es independiente de si el medio original era orgánico o inorgánico. Esas partículas más pequeñas de vida, que podemos llamar microcimas, biones, dependiendo del investigador, pueden surgir tanto de medios orgánicos como inorgánicos, ya sea carbón, ya sea hierro y otros elementos. Lo que le da vida es esa pulsación que le hace tener
la mezcla de la energía etérica y los campos electromagnéticos. Y cuando se agrupan esas microcimas, esas micropartículas, al final acaban generando las arqueas, las bacterias, los hongos y los protozoos. Todo eso se está generando en la Tierra en cada minuto. Luego, la vida se está creando en cada minuto. Otra de las falsedades que nos han contado de no, es que la vida no puede surgir de la nada. No, de la nada no, pero surge de la propia materia, gracias al éter. Y llegamos al punto de la consciencia. Nos decían las corrientes espirituales que todo tiene consciencia, fundamentalmente los chamanes americanos. Bien, si analizamos la consciencia desde lo que nosotros conocemos, la consciencia necesita, por un lado, ser capaz de percibir. Por otro lado, mantener una memoria, ¿bien?, para saber qué ha pasado. Y por último, poder ir hacia atrás y hacia adelante. ¿Bien? Autorreferirme. ¿Qué me ha pasado a mí hace un momento para saber qué me va a pasar? ¿Vale? Esas características las tiene el éter, porque almacena información, se traslada esa información por todos los puntos del éter, luego la percepción y la memoria está, y además es un sistema complejo que tiene autorreferencia. Luego el éter tiene las características de una consciencia. ¿Cuál es el problema? Es que las consciencias pueden ser diferentes dependiendo del nivel sistémico, de la complejidad que tengan y del tiempo propio. Es decir, si una consciencia para generar un movimiento o un efecto necesita 1000 años, un humano jamás sabrá que Gaia, la Tierra, tiene consciencia. O jamás sabrá que el universo, que lo mismo necesita 10.000 años para mostrar algo, tiene consciencia. ¿Bien? Así que cuando hablamos de consciencia tenemos que tener mucho cuidado, porque solemos ser antropocéntricos. Y pues para una bacteria que tiene una vida muchísimo más rápida que la nuestra, nosotros estamos vivos. Si no nos movemos, somos como piedras. Bueno, pues además, según investigaciones, en el ser humano no está identificada la parte del cerebro en la que reside la consciencia, ni siquiera en la que reside la memoria. Sabemos que hay partes asociadas a la memoria y que si se dañan es difícil recuperar la memoria. Pero, con diferentes experimentos que se han realizado, parecería que el cerebro sería más un instrumento que sintoniza la consciencia del éter que el instrumento que guarda la información. Y esto me parece a mí que es bastante claro con lo que estamos haciendo ahora los humanos. Los humanos no hacemos más que guardar nuestra información, la información de nuestra vida, en la nube. ¿Dónde está la nube? De hecho, los seres vivos lo que solemos hacer es generar fuera lo que tenemos dentro. Y entonces, toda la construcción que estamos haciendo con la informática, yo creo que en el fondo no está haciendo más que replicar cómo funcionamos. Todo esto de Internet es la conexión con el akasha, con el éter, ¿no? Porque nosotros funcionaríamos con el éter también como funcionamos con la nube. Nosotros para entrar nuestra información en la nube necesitamos una clave y con esa clave podemos entrar. Nuestro cerebro podría funcionar del mismo modo. Podría ser como una clave que le ayuda a sintonizarse a una determinada frecuencia que es la que está más asociada con nuestra información individual. Pero existen otras frecuencias, otros campos, porque puede haber información que sea a nivel colectivo, a nivel de especie, a nivel de tierra, a nivel de universo, y todo eso estaría guardado en el éter simplemente con diferentes codificaciones. Y por supuesto, pues tendríamos luego varios niveles de conciencia y de comunicación, porque nosotros ahora tenemos una comunicación verbal, pero esa conciencia, si es capaz de volcar la información en el éter, pues otra persona podría sintonizarse a esa información del éter y volver a traerla. Totalmente. Luego, para nada es descartable esa incluso telepatía No, y o es todo lo que más. has contado, ¿no?, de los experimentos de la CIA. Y tenemos que también girar otro punto. Si cada punto del éter contiene la información del todo, ¿yo soy un ser independiente o yo soy el todo? Aprovechémoslo. Exactamente. Pierde totalmente el sentido esa parte de la individualidad. Bien, yo puedo tener una función individual y hago ciertas cosas, pero estoy transmitiendo toda esa información y todo el resto de información la puedo obtener yo. Bien, somos un gran ser vivo, ese gran espíritu. Tenemos que salir de esa visión de individualismos o de
yo canalizo y entonces es otra cosa que está por encima de mí. No, eres tú, eres tú. Es difícil hacer ese cambio en esa visión holográfica, ¿no? En el que por ser tú tienes la información de ese todo y puedes transmitir información que luego genera efectos en el todo. Creas la realidad. Bueno, pues este libro, muy interesante, Mente sobre Materia, tiene bastantes ejemplos de investigaciones que demuestran que nuestra mente es capaz de afectar a la materia, pero también es capaz de comunicarse con ese universo, con ese éter. Lo que nos dice es que cuando nosotros originamos una idea, estamos enviando señales al campo universal. La transmisión requiere un hardware, que es el cerebro, y un software, que es nuestra mente. La consciencia egoica, individual, la nuestra, es un nivel de las diferentes conciencias que nosotros también tenemos y que perciben la realidad de modos diferentes. Y eso lo sabemos porque nuestro cerebro puede estar en estados modificados de conciencia, no solo en la egoica, sino que podemos acceder a otras y son propias, son también nuestras. Pero en cada uno de esos estados resonamos con cosas diferentes. En los estados en los que el ego se apaga más, podemos acceder mucho mejor al campo universal. Y cuando accedes directamente al campo universal, creas muy fácilmente por efecto mariposa. Es lo que estabas diciendo antes. Si yo en ese estado de equilibrio, de conexión total con el todo, pongo una imagen, esa imagen empieza a atraer energía que acaba materializándose. Si no accedemos a ese estado tan completo, pero sí que nos sintonizamos con las frecuencias de la Tierra, como puede ser la Schumann, pues entonces nuestro cuerpo es capaz de regenerar mucho mejor porque amplificamos todas las frecuencias que ayudan a que los tejidos se multipliquen o que entren en su estado de mayor equilibrio. Y esto también tiene que ver con los programas biológicos de adaptación de la nueva medicina germánica. La conciencia, la mente, puede modificar las programaciones biológicas. Y un ejemplo es el que cita de Bengtsson del 2007, que resulta que el investigador conocía a una persona que hacía imposición de manos y tenía, pues, como mucha reputación. Pero le propuso hacer un experimento, se retrasaron la llegada de ratones y entonces pues perdió interés esta persona y tuvo que hacer el experimento el mismo experimentador. ¿Qué hicieron? Cogieron ratones con adenocarcinoma que se lo habían inyectado y entonces sabían que esos ratones vivían 28 días. Cogieron un grupo de control y se lo llevaron a otro edificio y el grupo que quedó en su edificio, él sostenía a los ratones durante 1 hora al día en sus manos. ¿Qué efectos se desarrollaron? Que de primeras los tumores fueron creciendo, pero los ratones que recibían esa energía suya o simplemente estar en contacto con él durante 1 hora, mantenían su propia energía. Y luego descubrió que al superar los 17 días, los ratones empezaron a mostrar úlceras y empezaron a sanar, cosa que encaja perfectamente con lo que dice Hammer, es decir, vale, tienes un cáncer y luego tendrás unas úlceras para eliminar el tejido sobrante. No había registros con ese tipo de tratamiento o de experimentación con ratones de que superasen los 27 días. Pues lograron superar esos 27 días, pero es más. Cuando trataron más ratones, los ratones del grupo de control en el otro edificio comenzaron a sanar y alguno no murió. Y esos no recibían nada. Luego, ya tenemos que empezar a trascender esa visión tan biologicista de Hammer. Es decir, hay más, hay información que se transmite y esa información la procesa la mente, que es la que gestiona luego cómo funciona el cerebro, sus relés y cómo actúan sobre el organismo. Que hay más allá, que en nuestra conciencia, que el éter es más que las formas o incluso las maneras de interactuar de esas formas, que serían la biología. Nuestra conciencia nos da la posibilidad de modificar todo a todos los niveles. Es decir, somos divinos. No es que estemos hechos a su imagen y semejanza, es que somos ese gran espíritu. Hay más evidencias, tenéis el proyecto de conciencia global, hay este hombre, René Peoc, hay experimentos de Gary Ayev en el que metiendo ADN dentro de un tubo de ensayo, hacían pasar luego luz a través de ese tubo y registraban cuál era la forma que se obtenía.
Pues cuando retiraban el ADN, aparecía también un ADN fantasma o una señal fantasma del ADN, como si el ADN hubiese modificado el éter, ¿bien? Y se mantuviese en el tiempo. Pero aquí ya tenemos como ese puente, ¿no? El ADN sería como la antena que permite a la mente informar y recibir información del éter. Pero están todas las células, luego todas las células a su nivel de conciencia también hablan y reciben información de ese éter. Volvemos a los estados modificados de conciencia. Hemos dicho que en esos estados podemos acceder a otras realidades y podemos conectar mejor con ese éter. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque ahora ya es posible ver cómo funciona el cerebro en vivo. Ya han hecho pruebas con personas que han tomado enteógenos, medicinas ancestrales, psicodélicos naturales y meditadores expertos. ¿Qué encuentran cuando comparan los cerebros? Que tienen las mismas características descritas por los místicos de cualquier cultura. Sienten unidad, la esencia vital de todo lo que existe, que el espacio y tiempo deja de tener esa estructura que conocemos tan clara del mundo material y que el amor incondicional es la energía base de la creación. Eso es lo que se logra en esos estados. Por supuesto, aquí vamos enlazando con lo que decía al principio. ¿Interesa al poder que seamos capaces de acceder a ese estado de unidad, de ver que todo está vivo, de que el tiempo y el espacio se pueden modificar y además desde el amor incondicional? ¿Interesa en algún momento que sepamos que tenemos esa chispa divina en nosotros? Y además sabemos que ese estado se llega cuando se apaga el ego. Y ya empezamos a hilar también con aquella frase que os ponía de cuando llegues al no ser, es decir, cuando el ego desaparezca y tu sensación de individualidad muera, entre comillas, aparecen otras percepciones. Y ahora sabemos que el ego está muy relacionado con lo que se llama la red neuronal por defecto, que es una construcción psicológica que se va generando en el cerebro asociada a la educación y represión recibida. Aquí tenemos una imagen de cómo se conecta el cerebro en una persona adulta y esa misma persona adulta bajo los efectos de enteógenos. La persona adulta es la imagen de la izquierda, la que tiene mínimas conexiones y sobre todo las conexiones están dentro de las mismas zonas, es decir, piensa de una manera muy definida y muy compartimentalizada. Cuando toma el enteógeno, de repente se le dispara la conectividad de todo el cerebro. Y ahí podemos entender esa frase de que utilizamos el 10% del cerebro. Claro, utilizamos el 10% de las posibles conexiones que tiene el cerebro, no de las neuronas. Las neuronas se utilizarán todas, pero si no se interconectan, no tienen las mismas percepciones ni las mismas capacidades, para nada. Pero otra sorpresa todavía más interesante o al nivel es que los investigadores han logrado identificar por qué unas personas tienen una espiritualidad panteística, es decir, que sienten que todo es Dios, que se funden en el todo, y otras personas sienten que hay un Dios separado de ellos. Resulta que tú puedes llegar a esos estados místicos, pero si tus lóbulos parietales siguen activos, aunque sean mínimamente, los lóbulos parietales son los encargados de ubicarte en el espacio y en el tiempo. Si siguen activos mínimamente es cuando percibes como que toda esa información que te va llegando de otro ser, de alguien. Y entonces lo interpretas como es Dios el que te habla o el logos te habla. Si se apagan completamente los parietales, entonces es la unidad y eres el todo hablándote a ti mismo. Eso sí, en el estado de místico lo que sí se apagan son los lóbulos frontales, que son los que están súper relacionados con todos los temas de juicios, análisis y esas cosas. Y entonces podemos percibir la realidad más allá de lo que nuestra mente está condicionada a percibir y procesar. O sea que nuestro cerebro, en el fondo, es esa cárcel, porque está condicionada para percibir la realidad de una manera muy específica. Así que con toda esta información neurológica, ya podemos decir que los mitos espirituales son el testimonio de una realidad que se experimenta en ciertos estados especiales de consciencia. ¿Y cuáles son las técnicas que nos ayudan a apagar el ego? Bien, pues por un lado tenemos los enteógenos, por otro lado tenemos la meditación
Y por otro lado tenemos las emociones positivas, que por ejemplo la meditación mindfulness ha unido la meditación, que se basa en la atención, y la emoción positiva, que se basa en el contacto con ese estado de compasión. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Para que una meditación sea muy efectiva, sobre todo si te vas a conectar con situaciones traumáticas o con creencias muy férreas, necesitas activar emociones muy potentes para que en tus amígdalas esas emociones potentes debiliten las negativas, las que mantienen las estructuras tanto de trauma como creencias bloqueantes. ¿Cuál es la emoción positiva más potente que puedes lograr? La que logras a través de un viaje místico. Entonces, ¿qué vías tienes para ese viaje místico? Pues tienes los enteógenos, que te hacen llegar a ese estado en muy poco tiempo, o tienes la meditación, en la que puedes llegar a ese estado en un tiempo bastante considerable. Hay muchas otras técnicas que te pueden llevar a esos estados, pero siempre utilizando o llevando al cuerpo al límite, ya sea al límite perceptivo, es decir, metiéndote ahí como en un sarcófago 3 días y a ver qué ocurre contigo, dolores muy intensos, hambre, sed. Si llevas al cuerpo al límite, se activan esos enteógenos internos y puedes tener esa experiencia. Una vez tienes la experiencia, ya la puedes utilizar en meditación, porque te enfrentas a eso que es traumático para ti, activas el recuerdo de esa experiencia y se funde. Se funde rápidamente porque la intensidad de lo que has vivido positivo es tremenda. En los puntos extremos el cuerpo también te lo puede dar. Pero, a ver, si tienes un método más sencillo, más fácil de lograrlo, yo lo exploraría. Pero aquí entramos de nuevo en el ego personal. Si yo he sido un meditador durante 40 años y tal, y llegué en el año 30 a mi estado místico, pues hombre, es que tomar eso es trampa. O si yo he tenido que estar en situaciones así con un frío tremendo y haciendo caminatas para llegar a ese estado, ¿cuál es el objetivo? ¿Que tú seas el único que llegue a ese estado o que lleguemos todos? Y menos mal que la mente humana crea. Y entonces los propios jóvenes son capaces de crear sus rituales de sanación y de contacto, como pueden ser las raves. Tienen también esas experiencias, logran Totalmente. sanar traumas. Otra cosa es, dale toda la información. Si le das toda la información, pues está claro que van a utilizarlo todo. Por ejemplo, el MDMA, el éxtasis, se está utilizando ahora, se están haciendo experimentos para tratar traumas y funciona espectacularmente, porque te mete en un estado amoroso en el que puedes hablar y acceder a tus propios traumas sin bloquearte. Y eso Creo es lo que que hacen muchas veces los chavales en las raves. prefiero uno de esos a las pastillas psiquiátricas de... ¿Dónde va a parar? Es que, vamos, como hagas la evaluación de efectos secundarios de unas cosas y otras, Uf. ¿qué tendría que estar prohibido? Bueno, y por eso te digo la de la ayahuasca, bueno, también las setas, ¿no? Hay un montón de cosas también Claro. en ese aspecto. Ahí yo tengo la intuición de que en cada zona está el enteógeno que la gente de esa zona necesita. Y que exportar unos a otras, pues al final, vale, los que más resuenen con esa otra zona lo van a aceptar, pero que en la tuya tienes lo que tú necesitas. Por eso lo has creado ahí. Bueno, aquí tenéis más información por si os interesa todo esto y ya llegamos al final. Conclusiones. Pues existe una interconexión entre todos los elementos del cosmos como un todo. Ese todo es el éter. Importante, todo lo que ocurre se debe a un estado dinámico compartido del éter como sistema. Es decir, mis pensamientos no son independientes del universo. Lo que ocurre en mi vida no es independiente del universo. Esto es un salto, por ejemplo, a la teoría de la sincronicidad de Carl Jung, que la desarrolló después de hablar con Einstein. Einstein, esta parte de los sistemas complejos no lo manejaba. Y entonces hay que decirle a Jung, todo es sincrónico, no existe el azar en un sistema complejo, porque todo, buscar la causa de las cosas es trocear. El sistema completo tiene un estado que se compone de un montón de elementos, que todos están interrelacionados. Entonces, hay que quitarnos también culpas de, no, es que yo no sé controlarme. Bueno, es el estado que tú tienes en ese momento. Una vez eres consciente, puedes transformar todo eso.
gracias a que puedes generar efectos mariposa en el éter. Si eres coherente con lo que sientes, entrarás en un estado modificado de conciencia y esa información llegará directamente al éter y empezará a generar esa nueva realidad. Si no, te tienes que hacer tu trabajo interno para ir eliminando esa energía que es incoherente y repetir y repetir y repetir hasta que logres impregnar esa información en el éter y que empiece a generar tu realidad. Todo eso lo podemos reforzar a través de emociones intensas, tanto positivas como negativas. Por eso lo de la magia negra. También puedes crear a través del miedo. Y es la manera en que nos hacen crear a nosotros los poderes, con el primado negativo. Es un refuerzo de miedo, vergüenza, culpa, que si tú te lo crees, que si tú resuenas con lo que ellos te proponen, le estás dando energía a esa información. Y entonces empiezas a atraer su realidad. Si tú vacías tu energía, si dejas de resonar con eso, su realidad colapsa, porque no se genera a través de un estado coherente, se genera a través de forzar la realidad con emociones intensas. O sea que por ese lado siempre vamos a ganar. Forzar la realidad es un trabajo continuo. Vaciar y llegar al equilibrio lo haces una vez. Más, toda experiencia se guarda en esa nube cósmica, en ese inconsciente universal multinivel, y por tanto es posible conectar a niveles superiores de información, y eso tiene que ver con las ideas platónicas, los campos mórficos, todas esas teorías, pero que tenemos que tener muy en cuenta que la información cambia y autoevoluciona. No hay nada rígido, no hay nada fijo, no hay leyes férreas. Todo lo que quieras, como lo quieras coherentemente, pasa. Nosotros, desde nuestra visión dual, separada, vemos leyes, pero esas leyes no son más que las tendencias del sistema en ese estado. Si alguien empieza a generar un estado diferente, las cosas cambian. Y todo esto coincide con lo que nos decían los iniciados. Te has encarnado para recordar tu divinidad sin límites, no para acomodarte a una realidad generada desde afuera, donde tú eres espectador, sino para generar tu propia realidad. Y eso se consigue logrando la coherencia de amar y desear lo mismo. Y hemos llegado al final. O al principio, porque Porque este es el ahora, principio del camino. exactamente.